Perfecto. Bien, esta videoconferencia entonces está siendo grabada. Eh, Vamos a ir a lo que yo tengo como página 53. Hay un trabajo que yo no me tomé para en esta oportunidad, pero lo voy a hacer para la clase siguiente. Es eh, también agregar la paginación de la obra que yo subí al aula virtual. Entonces voy sabiendo también ustedes, les voy dando ese dato a ustedes. Lo que pediría es que identifiquen dónde está esta primer cita, En la que yo la página tengo en la 28, página profe. 50. Perfecto, gracias. Rafael, ¿no? Sí, Jorge. Jorge, perfecto, Jorge. Muchas gracias. Entonces, esta primer cita está en la página 28. Desde ahí arrancamos, todas las citas están, digamos, respetan el orden en que aparecen en el texto. Bien, esta parte del texto de Marx es bastante esquemática, si ustedes quieren ponerle un calificativo. ¿Por qué? Porque hasta lo que veíamos la clase pasada, ¿sí? Era un Marx de alguna manera sentando las bases de desde dónde va a hablar. Marx diciendo, miren señores, eh, arrancando la crítica, diciendo, bueno, miren señores, este escrito, este texto está pensado como revisión de las ideas de estos filósofos críticos que andan dando vuelta, digamos todos de vertiente hegeliana, del hegelianismo de izquierda, pero que en en su transitar la crítica no hacen otra cosa más que combatir ideas con ideas. Dice entonces, esta filosofía que han creado, esta filosofía que han generado, dice, está dando vueltas siempre en el aire y no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en la realidad. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que como literatura, va a decir Marx, está fantástica, pero no describe de ninguna manera la realidad. Y al no describir la realidad, pierde su potencialidad transformadora, pierde la potencialidad de dirigir una praxis transformadora de esa realidad, que es el objetivo para Marx de la teoría. Eh, Esto yo ya se los repetí también varias veces, quizás sería motivo de un seminario aparte o de algún escrito centrándonos en lo que entiende Marx por filosofía, por ciencia, por teoría. Para hacerla bastante corta, bastante escueto, es decir, Marx lo que está pensando es, miren, la filosofía es esta especulación teórica sin fundamento en la realidad que proponen los jóvenes hegelianos y es absurda. Inclusive usa calificativos como porquería, llega a decir en algún lugar, es pura mierda, es decir, detesta básicamente esta forma de hacer filosofía centrada en especulaciones conceptuales. Y él va a decir, la filosofía o la ciencia en realidad, él va a hablar de la ciencia o este pensamiento arraigado en la realidad, este pensar con supuestos, va a decir Marx, en contraposición a esta idea hegeliana o a esta idea de la filosofía como pensar sin supuestos, va a decir Marx, eh, la conciencia, y ese va a ser el tema que vamos a desandar hoy, va a decir Marx, la conciencia tiene un anclaje histórico. Entonces, un pensar sin supuesto, dice Marx, es una mera especulación, es pura fantasía, no existe. El verdadero pensar, el pensar de la ciencia positiva, por eso digo, sería bueno en algún momento adentrarnos, o si alguno después quiere adentrarse cuando le toque desarrollar su trabajo final, digamos, en esta comprensión de lo que Marx entiende por ciencia positiva, es decir, bueno, la teoría solamente tiene sentido si parte de la realidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de la teoría es poder ordenar, es poder guiar la praxis.
¿Y cuál es el objetivo de la praxis? La transformación la transformación de la realidad, la transformación social. Es decir, la teoría solo tiene sentido en la medida en que contribuye, en que guía, en que ordena la praxis para la transformación social. ¿Sí? Esta idea que después va a retomar, yo siempre les hablo de la filosofía de la liberación, digamos, es decir, porque empiezan a aparecer algunos conceptos que están tomados de manera bastante interesante de Marx. Quizás les digo porque por ahí en otras materias lo vuelven a ver, esta idea del pensar situado, ¿no? Esta idea del pensar situado es lo que estaba en Marx ya como un pensamiento con supuestos. Esta idea de los supuestos es la raigambre, es reconocer el origen de los pensamientos, el origen de la conciencia. Entonces, decir más, necesariamente tenemos que pensar con supuestos, porque somos seres contextualizados, somos seres materiales que tienen su origen en una realidad concreta. Ahora, lo que identifica Marx es que esa realidad concreta es injusta. Entonces va a decir, bueno, la única posibilidad de pensamiento es el pensamiento que se dedique a transformar esa realidad. Pero no se va a transformar la realidad a la manera en como quieren los hegelianos, dice, cambiando unas ideas por otras, sino cambiando la realidad misma que genera ese pensamiento. Por lo tanto, es la práctica, lo que en Marx aparece como praxis, en algunas traducciones, sobre todo se trabaja mucho en concepto de praxis, pero nosotros utilicemos lo que sería la traducción, es decir, es la práctica, es el accionar lo que va a transformar la realidad, no la teoría. Ahora, la teoría, va a decir Marx, es la organizadora de la práctica. Entonces, ahí va a aparecer algo que no está en este texto, pero que siempre se cita de Marx, que es una apuesta bastante interesante, cuando Marx va a hablar de las armas de la crítica y la crítica de las armas como dos momentos necesarios de la transformación social. Es decir, no es posible la práctica sin teoría, es decir, porque para decir Marx solamente va a caer en un mero voluntarismo ciego, es decir, vamos a empezar a hacer sin ningún rumbo, lo cual va a desgastar nuestra fuerza en un voluntarismo ciego, es decir, en un montón de actividades que no contribuyen a una transformación general. Eso vamos a ver también una idea de escalas en el pensamiento de Marx, vamos a ver hoy, no contribuye a esta idea de una transformación general. Eh, pero también, dice Marx, la teoría sin práctica tampoco tiene sentido porque caemos en esto que mencionaba, que crítica de los jóvenes hegelianos, caemos en soñaciones, digamos, en sueños que no conducen a nada. Entonces esta idea de es necesaria la crítica para la transformación social, pero a la vez la transformación social tiene que estar organizada por la crítica. Eh, entonces, en esta parte, que es el, el apartado que lleva por subtítulo Historia, eh, Marx va a decir, bueno, miren, esta idea de la filosofía como una serie eh, de lucubraciones, de teorías sin fundamento, sin que sea un análisis de la realidad, no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer, dice Marx, es describir la realidad, y ahí, digamos, está presentando lo que va a ser el marxismo, perdón, el materialismo histórico. La página 51 va a decir Marx, bueno, es la descripción de la actuación práctica del proceso de desarrollo práctico de los seres humanos. Es decir, lo que tenemos que hacer es describir qué hacen los seres humanos. Bien, este hacer de los seres humanos está contextualizado. Entonces lo que tenemos que hacer es
conocer y describir este contexto que determina ese quehacer de los seres humanos. El resto son elucubraciones que no tienen mucha utilidad, salvo, dice Marx, si leemos la historia o de estos, digamos, de estas lecturas de la historia, simplemente podemos abstraer, simplemente podemos rescatar algunas abstracciones, es decir, de esta elucubración de la historia como algo no anclado en la realidad. Entonces, el decir, bueno, la historia nos puede llegar a servir para generalizar algunas abstracciones. Abstracciones que necesariamente, dice Marx, tenemos que ponerlas a discutir con la situación concreta que vamos a describir. Acá hay un principio epistemológico y un principio metodológico que es fundante de toda una manera de hacer filosofía o de hacer teoría, sobre todo teoría social. Marx va a decir, la teoría que nos precede, esta que nosotros tenemos hoy, su misma teoría, si queremos decir esto que tenemos en los libros, que tenemos en, circulando a nuestro alrededor, dice, la teoría que nos precede debe ser utilizada como un conjunto de conocimientos previos, como una serie de generalidades que a nosotros nos tienen que servir como un andamiaje para comprender la situación particular que queremos observar. Es decir, el conocimiento no se va a dar desde la teoría esos matices que yo necesito para generar conocimiento. La teoría general funciona como una serie de abstracciones que me explican a grandes rasgos lo que está pasando ahí. Entonces, esta primera parte que Marx denomina historia es justamente eso, una serie, él hace un recorrido por una serie de, va a explicar una serie de conceptos que van a, por eso se dice que esta obra es el inicio, o si ustedes quieren, la explicitación de lo que se denomina como materialismo histórico, es decir, esta postura eh, creada por Marx y Engels en este caso. Entonces, esta es la primera parte fundamental que nos puede servir hasta como un glosario de términos de Marx, porque ahí va a aparecer, bueno, ¿qué entiende Marx por alienación? Está en esta primera parte. ¿Qué entiende Marx por poder social? ¿Qué entiende Marx por Estado? ¿Qué entiende Marx eh, por sociedad civil? Entonces, va a ser como un glosario de explicitaciones de lo que Marx va a ir entendiendo por ciertos conceptos que después los va a ir aplicando. Por eso esta primera parte es como muy esquemática, pero también importante que nosotros vayamos rescatando estas conceptualizaciones y las vayamos agregando a este glosario que yo les pido siempre que vayan construyendo, que va a formar parte de este segundo trabajo. Eh, Porque después Marx lo que va a hacer en lo que continúa del escrito, pero también esto les puede servir para abordar a Marx en cualquier otro momento, va a ir haciendo referencia a estos términos que ya están explicitados, que ya están aclarados en este punto. Él va a decir, bueno, si pensamos en la historia, es decir, de plano tenemos que rechazar esta visión de la historia como la quería Hegel, dice como el desarrollo del espíritu absoluto, es decir, como una serie de ideas que no tienen anclaje en la realidad y que van a determinar la realidad a partir de un ensueño previo, va a decir Marx. Yo les comentaba ya en la primera clase cuál era el concepto de historia en Hegel, no podemos ir deteniéndonos siempre en los mismos conceptos, si alguno por ahí necesita reforzar algo, me preguntan, pero ya habíamos visto esta idea que aparece en Hegel de la historia como
la objetivación del espíritu absoluto o la objetivación de la idea. Esto que dice Marx, bueno, ¿qué es esa idea? ¿Qué es ese espíritu absoluto? Sino solamente una ensoñación. Entonces va a decir Marx, bueno, abandono, dice Marx, vamos a abandonar la idea de que la historia es el desarrollo de una idea que no tiene que ver con los seres humanos concretos y vamos a posicionarnos en lo que dice Marx, esta idea de un pensar con supuestos, de un pensar contextualizado, de un pensar en situaciones determinadas. Entonces dice, bueno, ¿cuál es el primer gran supuesto del cual tenemos que partir? Esto ya lo veíamos la clase pasada. Bueno, dice, el primer supuesto del cual partimos, dice Marx, el primer hecho histórico, es decir, bueno, ¿qué es lo primero que la historia tiene que, de lo cual cualquier historia, cualquier historiografía debe de partir? Así como una especie de duda cartesiana, ¿no? De ese primer punto del cual partiría la filosofía para Descartes, del cogito, digamos, perdón, como una especie de cogito cartesiano, ¿no? Bueno, ¿cuál es el cogito de la historia? Bueno, dice Marx, el primer hecho histórico es la vida humana. Es decir, lo primero que nos encontramos es con la vida de los hombres. Pero bien, la vida humana tiene una serie de características y la fundamental es que es una existencia menesterosa, es una existencia necesitada. Es decir, no se da como la existencia de, eh, si ustedes quieren, una piedra. Es decir, una piedra está y no necesita más que eh, la resistencia que posee en sí misma, en tanto que ente, para ser una piedra. Dice Marx, la vida humana o la vida, aquí el concepto de vida no cabría en la piedra, pero sí el de existencia, y dice, la diferencia entre esta mera existencia y la vida es que la vida es una existencia menesterosa. Esto es que la vida para continuar en la existencia, la vida para seguir siendo vida, necesita de ciertas cosas. Para arrancar, va a decir Marx, va a necesitar comida, vivienda, ropas y en ese pasaje Marx agrega algo que es interesante y dice algunas cosas más. En este algunas cosas más aparece toda la construcción que después Marx va a desarrollar de la cultura. Pero para arrancar, dice Marx, bueno, el primer hecho histórico, perdón, el primer supuesto es el de la vida humana, que es una existencia menesterosa, es decir, una existencia que necesita de cosas para poder seguir subsistiendo en la existencia. No es una existencia que se sostiene por el mero hecho de existir, es una existencia que necesita de algo más para sostenerse en la existencia. Este algo más es, repito, comida, bebida, alimento, abrigo. Es decir, bien, esto que necesita para sobrevivir, va a decir Marx, obliga, y aquí aparece la idea, una idea que va a aparecer siempre en Marx, como lo natural. Lo natural en Marx no tiene que ver con una concepción o con lo que a nosotros hoy nos haría ruido como natural, como oposición a lo artificial. Digamos, hoy nuestro discurso cotidiano está inundado por la idea de lo natural, pero como oposición a lo artificial. Entonces, digamos, hay una alimentación que es natural, que se opone a una alimentación artificial, hay una forma de vestir natural, que no sé, digamos, hay una forma de producir que es natural, que se opondría a una forma artificial, no sé, la forma natural eh, supondría producir sin elementos químicos, que sería lo artificial. Es decir, bueno, en Marx todo esto que a nosotros nos hace ruido no está presente. Cuando Marx habla de lo natural, está hablando de, o podríamos, digamos, reemplazar tranquilamente la palabra natural por lo necesario.
Es decir, si un individuo, un ser viviente, necesita de alimentos para sobrevivir, en Marx es natural que se provea de ese alimento. No sé si queda claro. Entonces, cuando en Marx aparece esta idea de lo natural, está vinculado a lo necesario. ¿Por qué? Porque la acción humana va a tender necesariamente a eso. ¿Por qué? Porque es lo que necesita el individuo para sostenerse en su ser. Entonces, va a decir Marx, esta existencia humana que es menesterosa, necesariamente va a vincularse con el entorno, porque es de este entorno, es decir, naturalmente va a vincularse con el entorno, porque es el entorno el que le, le va a proveer de estos elementos, de estos productos que necesita para subsistir. Entonces, es decir, si necesitamos alimentos, necesariamente o naturalmente, repito esto, en Marx la idea de lo natural está vinculado a lo necesario y no a la naturaleza, que es por ahí el concepto cuando nosotros decimos natural, rápidamente nuestra cabeza lo relaciona con la idea de naturaleza. En Marx no aparece la idea de lo natural como referido a la naturaleza, sino lo natural como referido a lo necesario, porque es natural que no tienda a satisfacer esa necesidad. Así opera el lenguaje de Marx. Aquí siempre hay que ir haciendo estas salvedades, ¿no? O sea, Marx escribe en alemán hace 150 años, entonces hay algunos términos que a nosotros nos refieren rápidamente en un mapa mental, en un mapa lingüístico a una realidad, y que en Marx está refiriendo a una muy diferente. Entonces dice Marx, la relación, el primer hecho histórico, va a decir Marx, digamos, partiendo del primer supuesto de que desde donde siempre tenemos que partir es de esta vida necesitada. Entonces, el primer hecho histórico se va a dar cuando el ser humano intenta satisfacer esta necesidad, es decir, como una tendencia natural, una tendencia necesaria a satisfacer esta necesidad básica de subsistencia, de permanencia en la existencia. Entonces dice, la condición, ahí esta primera cita, dice, el primer hecho histórico es por consiguiente la creación de los medios para la satisfacción de estas necesidades, la producción de la vida material misma. Y precisamente este es un hecho histórico, una condición básica de toda historia, que tal como hace miles de años, tiene que realizarse cada día y cada hora simplemente para mantener vivos a los seres humanos. Lo que estamos diciendo. ¿Cuándo comienza la historia? De alguna manera se va a preguntar Marx y dice, la historia necesariamente tiene que partir, o solamente hay historia, porque hay seres humanos que se relacionan. Eso lo va a decir más adelante. Creo que no está citado porque por ahí Marx lo que hace es, tiene una idea y lo va dando vueltas, y eso lo habrán notado ya. El texto es como, y esa es una forma de escritura de Marx, es como, tiene una idea y la desarrolla en un sentido, y después esa misma idea la desarrolla aportando otros datos u otra perspectiva. Entonces, a la hora de leerlo, es posible que tengan esa sensación de, pero esto ya lo dijo hace unas páginas atrás, sí, tratemos de identificar qué es lo nuevo que está incorporando. Entonces dice Marx, ¿cuándo aparece la historia? Y la historia es la historia de los seres humanos, de seres humanos que se relacionan entre sí. Entonces aparece la historia cuando el primer ser humano genera los instrumentos o genera los medios, va a decir Marx, los medios necesarios para seguir subsistiendo en su existencia. Es decir, para proveerse de
comida, bebida, vestimenta y vivienda. Esto necesariamente lo lleva a relacionarse con seres humanos. Entonces va a decir, con otros seres humanos. Entonces va a decir Marx. Lo segundo, es decir, el segundo hecho histórico o el segundo momento de este hecho histórico, es decir, el primer momento de este hecho histórico es la producción de el desarrollo de las fuerzas productivas o la producción de los modos necesarios para la producción de los medios de supervivencia. Lo segundo, dice, es que una vez satisfecha la primera necesidad, aparecen, va a decir Marx, nuevas necesidades. Y esto es lo que les decía cuando Marx hace la enumeración de qué es lo que el ser humano necesita, dice, y algo más. Es decir, este algo más es la construcción de todo un aparato o de todo un sistema que completa o de alguna manera que da una forma determinada a la producción de estos medios para la subsistencia. Entonces va a decir Marx, una vez que el ser humano entró en relación con otros seres humanos, que produjo los modos o que realizó, que generó un cierto modo para producir lo necesario para su subsistencia, aparece un tercer elemento, va a decir Marx, que es la procreación. A ver, lo que yo quiero que vieran, y si aquí tuviéramos un pizarrón, quizás la clase que viene instrumente el uso de un pizarrón, es que hay en la idea de Marx, hay como una progresión, es decir, en la idea de cómo se constituye lo humano en Marx, hay siempre una progresión desde la individualidad hasta llegar a completar la universalidad. Porque para Marx, y eso lo vamos a ver sobre el final de esta clase, el sujeto individuo solamente es entendible desde la universalización de esa subjetividad. Y esto es algo que pareciera contradictorio, pero los invito a que podamos ir siguiendo esta parte que parece bastante esquemática, pero es decir, bueno, cuando Marx logre construir la historia de ese primer individuo, va a decir, fíjense cómo este primer individuo o este individuo está completo recién cuando lo entendemos dentro de todo el universo de individuos posibles. Entonces va a aparecer en Marx la idea de familia. Es decir, la familia va a decir Marx como este primer proceso de procreación, pero que si nos remontamos a lo que él ya venía diciendo, lo que veíamos el jueves pasado, este desarrollo de la historia universal, de las sociedades tribales, a las primeras sociedades comunitarias, a lo que fue el Estado feudal, vemos como en esta progresión, y Marx lo va a decir en esta cita, dice, la familia es una complejización de las primeras relaciones, o si ustedes quieren, el núcleo de las primeras relaciones complejas de los seres humanos. Ahora, cuando las necesidades siguen creciendo, de aquí esta idea de que en Marx de que los seres humanos siempre generan nuevas necesidades, esto es sumamente importante porque si entendemos esta progresividad en la teoría marxista, y si entendemos este pasaje previo que es central cuando él dice, una vez satisfechas las necesidades, el ser humano genera nuevas necesidades. ¿Por qué? Y esto va a estar explicado un poco más adelante. ¿Por qué? Porque el modo en que va a utilizar para satisfacer estas primeras necesidades, y aquí me remito a esto que Marx acaba de decir, modo de satisfacer las primeras necesidades, dice Marx, que existen desde que aparece el primer ser humano hasta nuestro día de hoy, es decir, que necesariamente se actualiza
porque como individuos humanos tenemos que seguir produciendo aquellos que necesitamos para sobrevivir, es decir, para permanecer en nuestra existencia. No sé, la hierba la hierba del mate que alguno está tomando en este momento, el pan, la galletita o el bizcochito que se comió antes de comenzar la clase, o si se levantó medio tarde, que está comiendo ahora. Es decir, eso que es necesario para que podamos estar en pie ahora, digamos, y dentro del esquema de Marx. Y algo más, ese algo más es todo lo que nos rodea. De hecho, estamos ahora, es decir, yo siempre pongo el ejemplo cuando doy esta parte, cuando estoy hablando de este tema, decir, bueno, el colectivo que nos trajo hasta este lugar, en este caso estamos en nuestra vivienda, es decir, este aparato, esta computadora, este celular, internet, digamos, todo eso que necesitamos para sobrevivir, dice Marx, lo hacemos todos los días. Entonces hay como una actualización de este primer hecho histórico. Entonces, fíjense el movimiento que aparece en Marx, es decir, la generación de los medios para producir aquello que necesitamos para la supervivencia, produce a la vez nuevas necesidades. Entonces, la historia va a ser el desarrollo de es decir, el desarrollo, la complejización cada vez más creciente de los modos de producción para satisfacer necesidades cada vez más complejas, pero que a la vez suponen la satisfacción de las necesidades originales. Es decir, hoy tenemos un sistema de necesidades mucho más complejo que hace que un estudiante universitario de hace 100 años. De hecho, ahora para ser estudiante universitario necesitamos una computadora, necesitamos conexión a internet, es decir, necesitamos una serie de cosas mucho más complejas. Y esto se va a seguir complejizando. ¿Por qué? Y aquí hay algo que es sumamente interesante. Porque en la medida, repito, esto que acabo de decir, digamos, también soy bastante, yo soy bastante reiterativo, digamos, es decir, en la medida en que satisfacemos una necesidad, generamos, es decir, ese modo de producción genera nuevas necesidades. Entonces, aquí hay que leer con atención después algunas visiones. Permiso, esperen un segundito. Hay que, hay que tener cuidado con algunas lecturas, algunas malas lecturas que se hacen de Marx cuando lo acusan de, no sé, de determinista, o cuando dicen que Marx sostiene un imposible, ya que supone una sociedad en donde estaremos exentos de conflictos. De ninguna manera. Lo que Marx dice, y vamos a ver ahora un poquito sobre eso, es decir, en lo que dice como, bueno, como opuesto a este modo de producción capitalista, se desarrollará el modo de producción comunista. Está hablando, dice, donde la propiedad de los medios de producción van a ser comunitarios, lo cual en ningún momento, dice, estará exento de conflictos. ¿Por qué? Porque el conflicto es inherente al ser humano. No podemos pensar una historia sin conflicto. No podemos pensar que hubo un momento en la historia en que no hubo conflicto, no podemos pensar que en nuestro presente no hay conflicto, y tampoco podemos imaginar un futuro sin conflictos. Lo único que podemos aspirar a que esos conflictos se den en un marco de mayor justicia general, o de un interés, que esos conflictos
satisfagan, o la resolución de esos conflictos, satisfagan a la mayor cantidad de gente posible. Pero es imposible eliminar el conflicto dentro de este pensamiento del materialismo histórico. Entonces va a decir Marx, la complejización de lo social deriva en una consideración secundaria del valor o del interés por la familia. Aquí Marx se está peleando con, digamos, en todo el texto, digamos, pero está contradiciendo algunas posturas, sobre todo de Bruno Bauer, contra quien va a escribir un texto bastante famoso también, que se llama La Sagrada Familia, que leí que hubo alguna intervención en ese sentido en el aula virtual. Obviamente, digamos, la Sagrada Familia está escrito eh, de manera burlona, irónica, y está el título, perdón, el título está puesto de manera burlona, irónica, contestando a Bruno Bauer, digamos, que sostenía que, bueno, la familia era como la unidad central o la unidad, no voy a decir unidad básica, digamos, pero la unidad básica o el punto cero sobre el cual se sostenía eh, la sociedad. Marx va a decir de ninguna manera, es decir, la familia se disuelve en una complejización mayor que es la sociedad, que es la sociedad civil. Eso vamos a ver ahora en unos minutos, es decir, la familia se disuelve en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque está determinada por los movimientos o por las características de esa sociedad civil. Entonces va a decir más, o sea, la importancia que tiene la familia en un momento histórico va a ser diferente a la importancia que tiene la familia en otro momento histórico. Estamos hablando de familia, estamos hablando de pequeñas unidades de producción, va a decir Marx. En un primer momento, dice, la familia reproducía, dice, o era entendida eh, como la generación de fuerza de trabajo, inclusive Marx usa la palabra esclava, fuerza de trabajo esclava, fuerza de trabajo ligada o explotada por el padre de la familia. Es decir, un padre de familia tenía, esto pensando sobre todo en la explosión del, del modo de producción capitalista, en la revolución industrial, es decir, bueno, el padre se empleaba en una fábrica y también empleaba a los hijos y empleaba a la mujer en una fábrica. Entonces, de toda esa fuerza de trabajo, el padre extraía una ganancia, digamos, porque a él le pagaban el salario de estos otros, de estos otros miembros de la familia. Entonces dice Marx, en realidad ahí no hay otra cosa más que la apropiación del trabajo ajeno. Es decir, dice Marx, el padre, siendo él un explotado, empieza a reproducir cierto mecanismo de explotación sobre su esposa y sus hijos. Entonces dice Marx, en realidad la familia no viene a ser un elemento central para el análisis económico, para el análisis del funcionamiento social, sino que la familia termina operando como una especie de intermediación entre las necesidades del modo de producir y el individuo concreto, es decir, digamos, termina subsumido a esa lógica de funcionamiento del sistema en general. Podríamos hacer análisis de algunas cuestiones sobre cómo funciona, cómo ha funcionado, por ejemplo, en nuestro entorno, en la familia, hace 50 años, hace 20 y ahora, y cómo son las proyecciones, digamos. En la medida en que el sistema necesita mayor mano de obra calificada por esta complejización de la que estamos hablando, la familia va a adoptar ciertas formas de reproducción de las existencias de los individuos que la componen en función de las necesidades de ese sistema productivo. Es decir, entonces, ¿qué necesitamos? Va a decir Marx de cada clase. Bueno, de la clase baja necesitamos solamente fuerza de trabajo escasamente calificada. Entonces va a haber un sistema educativo débil
sin una promoción al cuidado o a la inserción en ese sistema educativo, en donde, por ejemplo, eso se puede ver en los índices de deserción escolar, que son masivas en los estamentos o en las clases más bajas de la sociedad, porque en realidad va a decir, Marx, ahí el sistema lo que está generando, lo que está necesitando es como cierta fuerza de trabajo disponible que se ubicará en estos bolsones de población periférica. Bueno, en la clase media necesitará otra cuestión, es decir, ¿por qué? Porque la clase media es la productora, esto lo explica muy bien Althusser, es decir, la clase media va a ser la productora de una mano de obra más calificada, es decir, inclusive los estamentos superiores de clase media, de, eh, de ciertos organizadores del sistema productivo. Entonces lo que va a haber es una promoción en la clase media de la educación de los hijos. Entonces el esquema clásico de clase media con padres trabajando, hombre-mujer, de acuerdo al hombre y mujer, digamos, o a lo que voy a decir, los, quién sostiene la familia, digamos, no estoy pensando en un esquema familiar con un padre y una madre, digamos, me estoy pensando en un esquema de sostenimiento material de la familia, entonces alguien que sostiene a la familia y los hijos hasta una edad muy avanzada, es decir, cada vez más avanzada, dedicado al estudio, es decir, cosa que antes era impensada, o que para alguna clase social es impensada, que llegado a cierta edad uno todavía siga siendo sostenido materialmente por el trabajo de los padres y se especializa y se sigue especializando, va a decir, digamos, desde este esquema que propone Marx de análisis, es decir, va a responder a las necesidades del sistema productivo que necesita cuadros especializados, es decir, cuadros que puedan manejar este sistema de producción que adopta un modo mucho más complejo, entonces necesitamos cuadros cada vez más especializados. Entonces, hoy, hasta hace 30 años, con obtener un título universitario, era cierta garantía de que uno pueda insertarse en ese sistema productivo. Hoy por hoy el título universitario pareciera que no fuera suficiente según los últimos estudios. Los que sí encuentran más facilidad de inserción en ciertos puestos jerárquicos son aquellos que ya tienen título de posgrado, entonces la educación universitaria ya no serían 5, 6, 7 años de una carrera de grado, sino que se ha extendido a unos 10 años porque se supone que uno debe salir al mercado laboral ya con un título de posgrado. No sé si estoy siendo claro en esto que estoy tratando de desarrollar, es decir, el modo familia o el esquema familia en el sentido de qué hacen los que sustentan los padres, qué hacen los hijos, qué hacen el grupo familiar, digamos, tiene que ver estrictamente con lo que el modo de producción necesita de cada uno de ellos. Entonces dice Marx, no tiene sentido seguir sosteniendo que la familia es el, la base de la sociedad cuando en realidad la familia, el esquema de organización familiar está totalmente determinado por las necesidades del modo productivo. Dice Marx en la siguiente cita: la producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, ya se manifiesta pues de inmediato como doble relación, por un lado como una relación natural y por el otro como una relación social, social en el sentido de cuando por ello se entiende la cooperación de varios individuos, no importa bajo qué condiciones, de qué modo y con qué fin. De ello se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial está siempre asociada a un determinado modo de cooperación, a una determinada fase social, y que este modo de cooperación mismo es una fuerza productiva.
que la cantidad de fuerzas productivas accesibles a los seres humanos condiciona la situación social y que por lo tanto la historia de la humanidad tiene que estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio. Bien, esto si ustedes quieren es el ABC o el, la explicación básica de la determinación que supone Marx existe sobre los individuos por parte del sistema productivo. Entonces dice, cuando el individuo produce su propia vida, es decir, cuando hablamos de producir la propia vida, estamos hablando de la producción de los elementos que necesitamos para satisfacer las necesidades de nuestra existencia. Entonces dice Marx, cuando uno produce la propia vida o produce lo ajeno, la vida ajena, es decir, cuando procrea más seres humanos, dice, esto nos ubica rápidamente en una doble relación. Por un lado, la relación natural, repito, con esta salvedad que lo natural tiene en Marx, no ligado a la idea de naturaleza, sino ligado a la idea de necesidad. Y por el otro lado, la relación social. Es decir, no solamente los seres humanos para sobrevivir hacemos lo que necesitamos, es decir, naturalmente tendemos a satisfacer esas necesidades, sino que lo hacemos de un modo determinado. Es decir, la producción de nuestra existencia tiene una doble faceta, una doble relación, una relación necesaria, que, porque es lo que necesitamos para seguir sosteniéndola a nuestra existencia, y una relación social. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una determinada manera. Dice Marx, entiéndase por social la cooperación de varios individuos. Entonces, digamos, esta es como una definición de lo social para Marx. ¿Qué es lo social para Marx? Bueno, lo social para Marx es la cooperación, es decir, la relación de varios individuos. Entonces, esta satisfacción de las necesidades que necesitamos para sobrevivir, perdón, esta satisfacción de las necesidades que necesitamos para sostenernos en la existencia, no solamente lo hacemos naturalmente, forzosamente, sino que lo hacemos de un modo necesario, de un modo determinado, es decir, socialmente, cooperando entre varios individuos. Y aquí viene esto que les decía. El ABC o el modo en cómo Marx entiende de manera bastante sintética la determinación de esto individual a partir de el modo en que se dan estas relaciones. Entonces va a decir Marx, de ello se desprende que un determinado modo de producción, es decir, o una determinada fase industrial, la manera en que nosotros satisfacemos esas necesidades está siempre determinado, está siempre asociado a un modo de cooperación. Entonces, dice Marx, este modo de cooperación es la fuerza productiva. Y esta fuerza productiva es la que va a determinar justamente la situación social de cada uno. Entonces, ahí está este intercambio entre el modo de producción, es decir, la manera en que nosotros tenemos de generar, por ejemplo, nuestros alimentos, ¿qué requiere esa manera? Es decir, un tipo de asociación determinada, cómo cooperamos entre todos para eso, y cómo esta fuerza social o esta fuerza productiva que se genera a partir de la cooperación termina, y está bien dicho aunque parezca redundante, termina determinando mi conciencia individual. Entonces va a decir Marx, la cosa es básicamente así. Nosotros para vivir necesitamos producir ciertas cosas. Comida, bebida, alimentos. Comida, bebida, vestimenta, vivienda y algo más, va a decir Marx.
Bien, ¿cómo hacemos para producir eso? Bueno, respondemos o nos asociamos, va a decir Marx, cooperamos junto con otros, es decir, nos relacionamos junto con otros seres humanos y generamos lo que Marx denomina una fuerza productiva. Pero esta fuerza productiva está organizada o está determinando un modo o una fase del sistema productivo. Sistema productivo en el cual se va a insertar esta fuerza productiva y que por lo tanto va a determinar el modo en que yo me voy a desarrollar en esta sociedad civil. Vamos a hacer un segundito aquí, vamos a parar y quiero saber si, al menos si me están escuchando. ¿Se me está escuchando? Sí, profe. Sí, estoy logrando explicarme algo, ¿se Sí, va se entendiendo? entiende. Al menos yo, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, adelante nomás. Bien. Sí, No, nada. ¿no? Nada. Bueno. Y aquí, en este proceso, digamos, de determinación de la individualidad por parte, es decir, a través del modo de esta fuerza social que se ha creado por la cooperación, una aclaración más. Cuando Marx habla de cooperación, no tiene nada que ver tampoco con, o no tiene mucho que ver con lo que hoy entendemos por cooperación, y sobre todo porque hoy entendemos la idea de cooperación con cooperativismo, o le damos un sentido positivo a la idea de cooperación como opuesta a un esquema, digamos, el trabajo cooperativo como un opuesto a un esquema de trabajo eh, vertical o un esquema de trabajo más determinado por el modo de producción capitalista, es decir, bueno, con un jefe que decide, o digamos con un responsable que decide, que orienta la actividad de todos o que decide sobre la actividad de todos. Cuando nosotros pensamos en cooperativismo o en trabajo cooperativo, estamos pensando en un esquema horizontal como opuesto a un esquema vertical. No, Marx no tiene ese sentido, digamos, ese sentido positivo. Para Marx, cualquier trabajo que se haga entre dos individuos es un trabajo cooperativo. Por más que ese, digamos, porque los dos están cooperando, va a un sentido más original de la palabra cooperar, es decir, de operando con, es decir, este sentido de cooperar con, operando con, trabajando con, y el trabajo puede darse en condiciones también inhumanas. Entonces, cuando Marx habla de la fuerza social, perdón, sí, la fuerza productiva, perdón, como dada por la cooperación de varios individuos, no está pensando en algo positivo, es decir, no necesariamente positivo. Eh, cada fase del desarrollo de las fuerzas productivas tiene su fuerza social. Eh, cada etapa de desarrollo industrial tiene, por ejemplo, su fuerza productiva o su fuerza social de trabajadores o de personas que cooperan para fabricar un auto o para fabricar determinadas condiciones de subsistencia, pero esta cooperación puede darse entre varias personas eh, totalmente sojuzgadas, si ustedes quieren. Quisiera aclarar eso por ahí.
leemos cooperación y pareciera que es algo positivo. En realidad, la cooperación está tomada en sentido original de trabajo con alguien. Y entonces dice Marx, bueno, va a decir Marx, es el origen de la conciencia. La conciencia está producida, por eso, si ustedes ven todas las citas con las que yo voy trabajando, son citas cortas, pero esta es bastante larga, porque aquí estaría dado lo que Marx dice, esta fuerza productiva que condiciona la situación social en la que van a aparecer los seres humanos. Es decir, esta situación social generada por el modo en que se producen lo necesario para la subsistencia de los seres humanos es algo en lo que nosotros ya nacemos. Cuando dice Marx en otro texto va a decir, nosotros no elegimos las condiciones en las que nacemos. Y está pensando más, digamos, más ampliamente que en condiciones materiales, es decir, si nacemos en un contexto de opulencia, en un contexto de necesidades insatisfechas, sino está pensando en no elegimos en el tipo de sociedad que nacemos, es decir, cuando nacemos ya nacemos en una sociedad que se reproduce materialmente de una manera determinada. Y en ese modo de reproducirse materialmente se va a generar, dice Marx, la conciencia individual. Y dice, el espíritu, la conciencia, tiene desde un principio la maldición de estar sujeto a la materia, que aquí se presenta en forma de capas de aire en movimiento, sonido, en suma, de lenguaje. El lenguaje es tan antiguo como la conciencia. El lenguaje es la conciencia real, práctica, existente también para otros seres humanos y por tanto existente también para mí mismo. Y el lenguaje surge, tal como la conciencia, solo de la necesidad de relacionarse con otros seres humanos. Esta cita de Marx es, digamos, para quienes tratamos de encontrar en Marx algunas lecturas o algunos elementos para entender lo social, siempre es alentadora porque describe la genialidad de Marx. Es decir, Marx habla de lenguaje cuando absolutamente nadie hablaba de lenguaje, gentes. O sea, hoy esta cita la podemos entender cuando dice Marx, el lenguaje es la conciencia. Digamos, después la podemos entender después del desarrollo de después de haber gastado muchísima tinta en discusiones acerca de lo que es el lenguaje y la actual epistemología o filosofía del lenguaje, Marx identifica a la conciencia ya con el lenguaje, en el sentido de que él está viendo que la conciencia nace de esta relación entre los seres humanos. Entonces va a decir, si lo necesario para relacionarse con otros seres humanos, digamos, es decir, si en realidad, dice, la relación con los seres humanos surge por necesidad, hay que prestar atención a los instrumentos que utilizamos para relacionarnos con esos seres humanos, como por ejemplo el lenguaje. El lenguaje es un instrumento que nos sirve para relacionarnos con los seres humanos, pero, y aquí está donde se complejiza la cuestión, no pensamos sino con lenguaje. Es decir, el lenguaje es aquello que nos sirve como modo de intencionar las cosas. Esto que decíamos la clase pasada, la conciencia es la intencionalidad de las cosas. La conciencia es el modo en cómo yo me apropio de la cosa que está, según algunos, afuera, según otros, todo, digamos, dentro de nuestro esquema de percepción. Es decir, la conciencia no es un punto cero, no es un punto vacío. No hay manera de llegar a una conciencia de nada. La conciencia siempre es conciencia de algo.
Por ejemplo, conciencia de esta mesa, conciencia de esta máquina, conciencia de este vaso de agua, conciencia de que estamos en una clase, conciencia del otro. La conciencia es el modo en cómo lo otro, que no soy yo, aparece ante mí. Pero eso que aparece ante mí siempre aparece nombrado. Es decir, ahí es Marx donde dice, ojo, la conciencia es lenguaje, es el lenguaje, se constituye a partir del lenguaje. Lo primero, de alguna manera, es el lenguaje. El lenguaje hace emerger la conciencia, porque no hay manera de pensar algo sin pensarlo bajo su nombre. La materialidad, como parecería, quería Husserl, es decir, una materialidad fenoménica, fenomenológica, que golpea mi conciencia. No es posible, no existe. Lo que golpea mi conciencia, es decir, lo que hacia donde mi conciencia va, y lo que mi conciencia objetiva para mí, para constituir este mi yo, que es conciencia de todo lo que me rodea, necesariamente está mediatizado por el lenguaje. Eso es lo que más está viendo. Entonces dice, ojo, miren esto que está pasando acá. Obviamente, esto es para tirar por la borda o para pegar una... Acá Marx patea el tablero, como se suele decir, acá Marx se da de patadas con todo el idealismo alemán y con todos los hegelianos. Es decir, no existe algo como la conciencia, aquello a lo que podemos acceder a través de la introspección o a través del análisis de esto, digamos, que es muy común de la filosofía alemana, pero también, digamos, del siglo XIX y del siglo XX. Esto es, bueno, vamos a acceder, el ser humano es un ser consciente, entonces vamos a acceder a la conciencia del ser humano, entonces va a aparecer el Husserl y vamos a despojarnos de todo, vamos a hacer una epogé, vamos a despojarnos del lenguaje, vamos a empezar a comunicarnos o a empezar a ver sentido por sentido. Y Marx diría, no hay manera porque la conciencia es siempre conciencia de algo. Entonces, este yo, y esto lo va a ver o lo va a desarrollar bien Foucault, es decir, Foucault en una parte no me acuerdo ahora, me olvidé de esa obra de Foucault, tremenda, de Vigilar y Castigar. En una parte de Vigilar y Castigar dice, cuando se pretende por medio de la introspección ver lo que hay dentro de nosotros, en una especie de encontrarnos a nosotros mismos, es decir, cuando se escudriña en el yo, solo se encuentra, dice Foucault, lo que han puesto desde afuera en ese yo, es decir, nuestro yo está constituido a partir de ese afuera. Eso es lo que vio Marx. La conciencia es el resultante de las relaciones en las cuales nacemos ya los seres humanos, de las relaciones que nos constituyen. Entonces no va a ser, y aquí es decir, si suponemos que hay una conciencia, que el ser humano es conciencia, es decir, no es lo mismo un ser humano de una clase con el ser humano de otra clase, porque los dos son conciencia de cosas diferentes. Las dos conciencias se constituyen a partir de formas diferentes. Entonces, dice Marx, hay que trabajar en la conciencia de los desposeídos para que puedan superar su desposesión. ¿Por qué? Porque la conciencia de estos desposeídos no es conciencia de sí, sino que es lo que Marx va a llamar la falsa conciencia.
¿sí? Vamos a ir de a poco completando esto. Esto vamos a saltear las 6 porque ya nos estamos acercando, no sé cuántas horas ya llevamos. Y, bueno, es un poco el riesgo, ¿no? De una clase más o menos buena debería terminar acá, porque si no se hace muy largo, pero bueno, en este esquema que hemos decidido de juntar todo en una sola hora, las clases se hacen un poco más largas. Esto, les repito, en cualquier momento podemos cortar e ir a 2 clases más cortas, porque sé que se hace muy, muy tedioso. Yo por ahí hablando y tratando de aclarar algunas cosas, no me doy cuenta, pero después cuando descargo los audios del Dropbox para subirlo a YouTube, me doy cuenta que son como hora y media y eso es solo una parte, o sea que estuvimos hablando como 2 horas. Eh, y a veces dudo de la efectividad didáctica de una clase tan larga, pero bueno, es lo que hemos convenido entre todos y espero que sirva, digamos. Cualquier cosa, como siempre les digo, interrumpan, frenemos, hagan preguntas y charlaremos, haremos esto un poco más dinámico. Bien, sí. Entonces, aquí dice Marx, bueno, la conciencia es esto, digamos, que está creado por las condiciones de producción. Y dice, bueno, si vamos a mirar esas condiciones de producción, tenemos que mirar y, digamos, si vamos a hacer este entrecruzamiento entre modo de producción y modo de conciencia, tenemos que ver dónde se genera esta distinción de conciencias para dar lugar a esto que les acabo de decir, a conciencias de clases y a falsas conciencias. Entonces va a decir Marx, bueno, entonces, ¿cuándo se origina una posibilidad de diferentes modos de conciencia en diferentes clases de conciencia? Es decir, fiel, si lo que decimos es, tenemos que encontrar esa distinción en la historia o en el momento. Cuando hablo de historia, recuerden esto que va a decir Marx, que dice Marx un poco más arriba, de, bueno, la satisfacción de necesidades es algo que se generó una vez y que se actualiza, porque todos los días tenemos que satisfacer nuestras necesidades. La idea de la conciencia y de la ideología, que después, que por ahora es falsa conciencia, después Marx va a hablar de ideología, es decir, es algo, véanlo cuando dice, bueno, ¿cuándo se produce? Es decir, no hay un momento histórico. Marx no está pensando en un momento histórico como una fecha. El tanto del 1100 se produjo la conciencia. No, Marx está pensando como un momento, no en sentido histórico, sino en un momento en sentido ontológico. Es decir, en algo que ocurre en un presente continuo, en un presente ontológico, es decir, en algo que ocurre continuamente. Entonces, cuando habla de la producción de la conciencia, está hablando de algo que se actualiza, en algo que constituye nuestro presente en cada momento. Entonces dice Marx, bueno, ¿cuándo aparece esta idea de los diferentes tipos de conciencia? Digamos, ¿en qué momento? Dice, bueno, con la división del trabajo. Dice, solamente podemos hablar de una separación y la generación de la conciencia y la generación de una falsa conciencia, perdón, solamente podemos hablar de una falsa conciencia si creemos o si entendemos que ha existido una separación en diferentes tipos de conciencia, por lo tanto, es decir, ¿dónde se va a originar estos distintos tipos de conciencia? En diferentes tipos de individuos. Recuerden, no es la Entonces dice, cuando se separa el trabajo manual del trabajo intelectual, es cuando recién puede hablarse de
una distinción entre distintos tipos de conciencia, porque podemos pensar que lo intelectual, es decir, aquellos que se dedican a un trabajo intelectual, no tienen nada que ver con lo material. Esta distinción entre que el que trabaja manualmente en la producción directa de los, digamos, de los elementos necesarios para la subsistencia, no tiene nada que ver con aquel que elabora un trabajo teórico. Entonces dice, acá es cuando empezamos a crear los fantasmas. Acá es cuando empezamos a creer que puede existir algo, es decir, algo en algún mundo separado de lo que ocurre en el mundo de las relaciones productivas. Entonces, aquí, y yo les pido que remarquen esta cita, no sé en qué página la encontrarán ustedes, los textos que tienen, si tienen la de Losada, la de la página 62, porque aquí está el fundamento de la enajenación. ¿Por qué? Porque estas ideas que nosotros nos creamos, que las ubicamos en algún lugar que no sabemos bien, entonces lo ubicamos en el cielo, la ubicamos en el espíritu absoluto, la ubicamos en algún lugar, dice Marx, después terminan dominándonos y empezamos a fundamentar la realidad de la realidad que son las relaciones de cooperación y para la producción de los medios de subsistencia, empezamos, dice, a explicarlas a partir de estas ideas que no existen, de estas ideas que son imaginarias, producto de la división del trabajo material y trabajo intelectual. No sé si queda claro, porque esta parte es fundamental. A ver, tengo algunos mensajes acá en el aula, déjenme que lo vea. Ah, Jorge, dice en la página 33. Perfecto, Jorge. Digamos, para los que tengan la otra edición, remárquenla, señálenla. Aquí se posibilita, o aquí está la explicación de cómo se produce un concepto que va a ser central en todo el esquema de Marx, que es el concepto de alienación o enajenación. Depende de la traducción que maneje. La fuerza productiva, las condiciones sociales y la conciencia pueden y tienen que entrar en... Esto lo vamos a dejar para otro momento, porque si no, digamos, es algo importante, pero lo vamos a dejar. Bueno, aquí otro, digamos, vamos a tener un poquito en la 9, dice, la división del trabajo no solamente separa, digamos, algunos que realizan un trabajo individual y otros que realizan un trabajo material y otros que realizan un trabajo intelectual, sino dice, genera una contradicción entre los intereses particulares y los intereses colectivos. ¿Por qué? Porque lo que genera son diferentes grupos de personas. Entonces dice Marx, si todos, es bastante interesante, como dice, bueno, si todos a la mañana, si pudiéramos elegir qué hacer, bueno, la sociedad que sueña Marx, todos elegiríamos qué hacer, entonces, bueno, a la mañana podría pescar, a la tarde podría dedicarme, como dice, podría dedicarme a la ganadería, después de comer podría criticar, es decir, podría dedicarme al trabajo intelectual, es decir, todo como una unidad. Recuerden esto que decimos, Marx siempre va a tender a la universalidad, pero esta universalidad visto como una unidad, es decir, de la complejidad individual, Marx va a tender siempre a la universalidad general, a la unidad de la universalidad. Entonces después el sujeto proletario va a ser el sujeto proletario, es decir, no va a ser el individuo, no va a ser el docente que va a trabajar, no va a ser el obrero que va a la fábrica, no va a ser
el médico que atiende un hospital, el taxista, el remisero que maneja un auto. Es decir, el trabajador, el proletario, va a ser la suma de todas esas individualidades. Ahora vamos a ver cómo eso se construye, pero siempre que lean a Marx tengan en cuenta esto. Hay una tendencia a la universalización, porque esta universalización, dice Marx, es la única capaz de garantizar el pasaje al nuevo estadio al cual tiende la humanidad. Y aquí va a decir Marx, hay una fijación, es decir, cuando se produce la división del trabajo, a cada uno, digamos, les toca una parte de todo lo necesario para la producción. Pensemos en nuestra situación actual, es decir, vivimos en un esquema de cooperación. Necesitamos de los otros para poder subsistir. Vuelvo al esquema, al ejemplo, porque tal vez les resulte familiar porque estén en eso ahora, digamos. Están tomando un mate. Bueno, la hierba necesaria para ese mate no la hicieron ustedes. Ustedes no plantaron, no cosecharon, no dejaron secar, trituraron y se hicieron su hierba y ahora están tomando el mate. Ustedes fueron y la compraron. Entonces quiere decir que hay un sector de la sociedad, hay un grupo humano que produce hierba y solo produce hierba. Mientras que ustedes, no sé de qué trabajarán o cómo garantizarán su subsistencia, pero no sé, pongámonos como ejemplo. Es decir, bueno, mientras que yo realizo un trabajo que podría caracterizarse de intelectual. Y mi actividad está fijada en eso. Yo no hago nada para la fabricación o para la obtención de los productos que necesito para mi subsistencia. No tengo una huerta, no tengo, digamos, ovejas que después obtengo lana y de ahí obtengo un hilo para hacerme mi vestimenta. No lo tengo porque, entre otras cosas, diría Marx, no tengo tiempo. Porque se da, lo que Marx dice, una fijación del trabajo productivo. Es decir, todo mi día está concentrado en la producción de clases. Clases en el sentido de esto, no de clases sociales, sino de clases didácticas, pedagógicas. Va a decir Althusser en la reproducción de un modo de aparato, del aparato ideológico del Estado, que es la escuela. Entonces, mi actividad está fijada, en términos althusserianos, en la reproducción de una ideología, de un tipo específico de ideología. La actividad de otros estará fijada en la producción de yerba mate. La actividad de otro estará fijada en la comercialización de la yerba mate, porque el kiosquero o el cajero del supermercado que me entregó la yerba tampoco tiene absolutamente nada que ver con la producción, sí con el comercio, con la comercialización del producto. Entonces, dice Marx, la división del trabajo es eso, es la fijación de un individuo en una actividad determinada. Entonces, dice Marx, esta fijación termina convirtiéndose en un poder objetivo sobre nosotros. ¿Esto qué era? La cooperación, que en teoría era la cooperación necesaria de todos para poder sobrevivir, para continuar en nuestras existencias, todos, en realidad, dice Marx, termina convirtiéndose en un poder objetivo sobre nosotros porque no podemos salirnos de esto.
Entre otras cosas por tiempo. Yo no tengo tiempo de tener una huerta, no tengo tiempo de criar ovejas para poder obtener hilo y coserme, digamos, fabricar mi ropa. No solo de tiempo, porque uno podría decir, bueno, duermo 2 horas menos y tengo una huerta, duermo 2 horas. No, también hay condicionamientos estructurales. No tengo espacio, porque vivimos en una ciudad. Así también el que vive en espacios rurales no puede acceder a otras cosas que accedemos por vivir en una ciudad. No sé si me explico. Entonces, aquello que la teoría me decía que el modo de cooperación que cada uno adoptaba para contribuir al sostenimiento de las existencias de todos, se convierte, Marx dice, en un poder objetivo sobre nosotros, que determina qué puedo hacer y qué no puedo hacer, en qué momento lo hago y a qué ritmo lo hago, que determina a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto, que determina qué como y qué no como, de qué manera lo como y de qué manera me alimento, con qué productos, cómo se han hecho esos productos. Digamos, alguno que esté por ahí más familiarizado con la cuestión de lo que es la producción de alimentos, creo que intuye de qué estoy hablando. Es decir, el tomate que nos compramos de la verdulería, que creo que el tomate está carísimo, no sé si compraremos tomates, pero bueno, el tomate que compramos está producido de una manera determinada, específica, con determinados productos que hacen que llegue de esa manera a mi mesa. Y yo estoy totalmente ajeno a eso. Pero estoy obligado a comer eso. No tengo manera de salirme de eso. Ese es un ejemplo muy burdo, digamos, quizás demasiado burdo y no debía haberlo dado. Pero a lo que voy es, nuestras vidas terminan determinándose por nuestra fijación, por la fijación de nuestra actividad, es decir, por lo que nosotros damos, pero que se termina convirtiendo en algo diferente a nosotros, en algo extraño a nosotros. Y aquí este es el concepto de alienación. Nuestro trabajo, el trabajo mismo, convirtiéndose en algo extraño. En otras partes Marx va a hablar del producto, de que se nos quita el producto, entonces hay enajenación, pero en realidad esa es a mi entender, una mala lectura de Marx. La alienación no está en el producto, la alienación está en el trabajo, porque es el trabajo lo que se objetiva y se hace extraño a nosotros, de manera tal que ya no decidimos, las condiciones en las que realizamos ese trabajo, sino que nuestra actividad ha sido fijada socialmente por un poder extraño a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos en la cita 10? El poder social. Es una fuerza de producción, dice, que nace por la cooperación de los individuos, se produce en la división del trabajo, se manifiesta y se manifiesta a estos individuos como no propio, como ajeno, como algo que está fuera de ellos, que no sabe de dónde viene ni a dónde va, que ya no pueden dominar. Es decir, el trabajo es enajenado por un poder social que nosotros no sabemos cómo se determina. Esta alienación, dice Marx, y aquí habla, bueno, este es el concepto de alienación, y después Marx va a dar paso a lo que para mí es fundamental. Digamos, hoy, si ustedes quieren, el título de la clase sería alienación y sujeto social, porque, digamos, a partir de decir, bueno, Marx, estamos aquí objetivados, socialmente alienados, va a decir Marx, por el modo en que realizamos nuestro trabajo,
¿Cómo podemos transformarlo? Dice Marx, bueno, se puede transformar a partir de dos cosas. Y la primera de las cosas que menciona Marx es, si ustedes quieren, el anuncio de, recuerdan que decíamos que Marx, que la ideología alemana es como la obra bisagra entre un Marx más joven, más idealista, más humanista, más liberal, y un Marx sí ya decididamente materialista, por ponerle un nombre, decir, iba a decir un Marx más marxista, fíjense que falta de recurso para hablar, un Marx más materialista, un Marx definitivamente materialista, porque Marx en esta obra va a encontrar o va a dar a conocer su hallazgo del sujeto social que para él hay que construir, que es el proletariado. Y está en este pasaje que yo lo tengo en la página 70, es decir, la abolición, la alienación puede ser abolida bajo dos condiciones prácticas, naturalmente, dice Marx, o sea, necesariamente tienen que ser prácticas. Es necesario, dice, que se haya procreado, es decir, que el sistema haya procreado a la masa de la humanidad como absolutamente sin propiedad. La masa de la humanidad, es decir, la mayoría, masa en el sentido de mayoría, no como totalidad. Aquí también Marx usa la idea de masa como mayoría, que es el sentido original de la palabra masa. Hoy cuando decimos una masa, así como que fuera el todo, la masa no es el todo, la masa es la mayoría. Es decir, que haya producido a la mayoría de la humanidad como absolutamente sin propiedad. Es decir, la condición para poder transformar este estado de cosas es la creación, la generación del sujeto sin propiedad, del sujeto que solo subsiste a través de la venta, de la enajenación de su trabajo, de la venta de su fuerza productiva para algo que no es él, es decir, del sujeto enajenado. Es el sujeto sin propiedad, el proletariado, que lo va a mencionar y a desarrollar en otras obras. Y como segunda condición, el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es también sumamente importante, gente. La idea de Marx y del marxismo posterior necesariamente está ligada a el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, contrario a, y aquí quizás, no quizás, digamos, y aquí hay un quiebre de Marx con otras corrientes con las que él convivía y que se han desarrollado por otros lados, como por ejemplo ciertos sectores del anarquismo o ciertos sectores de un socialismo utópico o de un socialismo de su época que propugnaba y que lo digo porque hoy también se vuelve a ver siempre, digamos, hay como latente una idea a condiciones o a relaciones de tipo más que se denominan originarias, yo no estoy de acuerdo con esas denominaciones, pero sí a cierto tipo de relaciones o de intercambio más básico, ¿sí? A cuestiones como generar los propios alimentos, que esos alimentos no sean vendidos, sino que sean intercambiados, es decir, ciertas corrientes político-ideológicas o ciertas corrientes que dicen, bueno, en realidad la solución para que esto mejore es salirnos de esta vorágine de complejización, de esta vorágine en la que nos introduce el sistema capitalista aceleradísimo como en el que vivimos, y volver a ciertas formas de intercambio, a ciertas formas de vida previas, de fases previas, basadas en relaciones básicas, digamos, de relaciones más básicas de intercambio. Marx va a estar totalmente en contra de esto. ¿Por qué? Porque lo que Marx va a decir, la explicación que da ahí, ustedes la podrán leer, lo que Marx va a decir es,
eso es volver a una etapa anterior del desarrollo de la humanidad. Lo que va a generar eso es solamente reiniciar el proceso. Entonces lo que vamos a generar, dice Marx, es generalizar la miseria, generalizar la pobreza. En realidad lo que hay que hacer, dice Marx, es tomar los medios productivos, socializarlos y hacerlos producir al tope. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que generar condiciones de satisfacción de necesidades para todos. Entonces necesitamos de los medios productivos que hoy han sido desarrollados por el capitalismo. De hecho, en Hobsbawm va a decir que el manifiesto comunista, si es que alguno lo ha leído, dice, es la mayor alabanza que se ha hecho, dice irónicamente, no Hobsbawm, pero dice, es la mayor alabanza que se ha hecho al capitalismo como clase social. Porque el capitalismo lo que ha hecho fue generar un desarrollo excepcional de los medios de producción. Desarrollo que necesitamos para garantizar la generación de los elementos necesarios para la satisfacción de las necesidades de todos. No podemos satisfacer las necesidades de todos sin los desarrollos del sistema productivo, hoy en manos del capitalismo. Lo malo no es el sistema productivo. Acá Marx se está discutiendo fuertemente con ciertos sectores que propugnan la eliminación de la complejización de la sociedad y volver a instancias de relaciones más básicas. Lo que Marx va a decir es, no señores, de ninguna manera. Porque lo único que vamos a lograr, si dejamos de lado el desarrollo que hemos logrado como sociedad, desarrollo que va a decir más en otra parte, es gracias a nosotros, es decir, a los que laburamos en ese desarrollo, gracias a toda la masa de la humanidad que pone su vida ahí, dice, estamos dejando de lado toda la potencialidad que este desarrollo tiene. Y aquí viene esto que les decía antes, el proletariado, esta masa sin propiedad, digamos, hasta ahora es la única definición. Tenemos otras definiciones de proletariado provenientes de otras obras de Marx. Aquí en la ideología, la única que tenemos hasta ahora es que el proletariado es una masa sin propiedad, objetivada y alienada. Dice, solo puede existir de manera histórico mundial, igual que el comunismo. Su acción solo puede existir en realidad como existencia histórica mundial de los individuos, es decir, existencia de los individuos que están en el sujeto de la historia. Esto está más desarrollado, lean páginas 73, 74, lean esa parte con detenimiento. Decir, bueno, no podemos pensar que estos procesos pueden darse aislados. No podemos pensar que estos procesos pueden generarse en un solo espacio. Necesariamente, estos procesos tienen que darse a nivel mundial. Porque, de nuevo, esto que les digo, es un sujeto histórico mundial, es decir, y aquí quizás una complejización del pensamiento de Marx, pero el proletario no es, repito, el docente que da su clase, no es el obrero que va a trabajar. Cuando Marx habla de proletario o de clase proletaria, son todos los proletarios de toda la historia y de todo el mundo. Es el sujeto proletario, es esa masa sin propiedad. Y por lo tanto, necesitamos de alguna manera de transformar la historia de todos esos sujetos. Porque todos esos sujetos tienen que ser subsumidos en la transformación. Y la transformación necesariamente es global, la transformación necesariamente es general.
Y ahí Marx va a decir, así como el capitalismo es global. Y ahí es donde Marx reconoce, y lo que le habilita a Hoffman a decir que Marx era un gran alababa, digamos, era como un gran admirador del capitalismo, siempre tómese esto, ¿no? En sentido irónico, era un gran admirador del capitalismo, por cómo el capitalismo se había expandido, es decir, había consumado, es decir, la clase burguesa capitalista consumó toda su potencialidad, actualizó toda su potencialidad, mundializó al capitalismo, mundializó el comercio y la industria como modo de producir los bienes necesarios para la subsistencia humana. Ahora, dice Marx, la transformación, la muerte de este sistema de producción capitalista necesariamente tiene que darse en la misma escala en que existe el sistema, es decir, a nivel mundial. Por lo tanto, el individuo es un individuo histórico mundial. Por más que parezca una contradicción, el individuo es una generalización. La transformación se va a dar cuando todo el mundo, toda la humanidad, pase a esta nueva fase, a esta nueva etapa, que sería lo que él denomina comunismo. Las relaciones, en esta la última cita que vamos a ver, las relaciones de producción condicionadas por las fuerzas de producción existentes en todas las fases históricas anteriores, esto que estamos diciendo, es decir, el sumum, la universalización, la condensación, perdón, no me salía, la condensación de toda la historia, y que por otro lado condiciona, dice, es la sociedad civil, verdadero hogar y escenario de toda la historia. Entonces, aquí es donde yo les anticipaba hoy. El ejercicio que hace Marx de pensar, bueno, ¿cuándo comienza la historia con un individuo cooperando con otro individuo? Es un ejercicio estrictamente metodológico, un ejercicio estrictamente histórico, porque lo que va a decir en esta cita de la página 74 es lo que existe como sociedad, perdón, lo que existe como historia, como hogar y escenario de la historia es la sociedad civil. Y la sociedad civil, en tanto que totalidad de las relaciones, no solamente existentes, sino que han existido, es decir, como producto de la historia. La historia como producto, esto cuando hablamos de ontología del presente, es decir, bueno, el presente como resultado de todo un pasado. Pues bien, en este producto, en este resultado, es en donde emergemos como conciencia, como individuos generados por esta sociedad civil. Esta es un poco la idea de Marx hasta este punto. Para la clase siguiente, yo les pediría que lean desde la página, perdón, y aquí les pido otra vez la ayuda a ustedes, el punto 2 acerca de la producción de la conciencia. Me dirán ustedes cuando lo encuentren en qué página lo tienen, hasta el final del punto 2, todo el punto 2, es decir, hasta el apartado B, que comienza con la base real de la ideología. ¿Sí? Tienen que leer para la clase siguiente todo el punto 2. Bien, en este momento voy a cortar la grabación y después les pido sí que quedamos 9, que charlemos un poquito más sobre cómo va a continuar el cursado. Pero sí voy a cortar ya la grabación.